todas las obras que los respaldan, ¿no? No solo cervantistas, sino también quevedistas. También tiene muchos trabajos sobre literatura latinoamericana, especialmente centroamericana, ¿no? Revolucionaria, así es. Bueno, viene de la Boston University, hace muchos años que enseña en la Boston University y ha pasado concursos dando clases en muchas otras universidades norteamericanas, españolas, americanas también, ¿no? El resto, no la americana como dicen los yanquis, no ellos. Así que, bueno, es un gran gusto que esté acá en Azul con nosotros, ¿no? Y cuando pensaba un poco qué decir de Jim, me interesaba mucho su perspectiva americana, ¿no? Americana en el sentido amplio, por supuesto, ¿no? De hecho, yo lo conocí personalmente en la segunda edición de los dos simposios muy importantes y muy acogedores y queridos, que son los Don Quijote desde América, ¿no? No es Don Quijote de América, sino desde América, ¿no? La mirada desde América. El primero se hizo para conmemorar el centenario de el cuarto centenario, quiero decir, ¿no? De la primera parte del Quijote, ¿no? Con Puebla en 2005, acompañado justamente, entre otros, uno de los otros anfitriones fue nuestro invitado del año pasado, Gustavo Illades. Alicia estuvo allí en Puebla. El siguiente fue en Arequipa, en Perú, y yo tuve la suerte de que me invitaran y fue una experiencia maravillosa. Lo soborné con alfajores cachafaz de dulce de leche, entonces caí mejor. Pero bueno, esta impronta americana creo que es importante en todos los trabajos de Jim, y especialmente nosotros quizás, yo estaba viendo, ¿no? Uno ve los artículos y los trabajos y hay tantos que influyeron en lo que nosotros hacemos, pero quiero destacar, por ejemplo, el libro que tanto nos marcó, que es el de Fiestas y Aguafiestas, Risa, Locura e Ideología en Avellaneda y Cervantes del 99, que además de impulsar la lectura de Avellaneda, de esta segunda parte de Avellaneda, ahí vemos cómo es un buen ejemplo de la sensibilidad de Jim como analista de las relaciones de poder que subyacen en los textos, no solamente aquí, sino en muchos otros trabajos que hemos leído de él. Y creo que también esto podría ser una buena forma de presentarlo, ¿no? Como su modo tan fino de escudriñar las ideologías puestas en juego en los textos. Y por ejemplo, para hablar de Avellaneda, ¿no? De esta segunda parte apócrifa, acuña este concepto de la fiesta secuestrada, ¿no? Un carnaval particular y dominado que se pone en juego en el apócrifo, ¿no? En todo ese despliegue conservador de la segunda parte de Avellaneda, ¿no? Así que se podría decir que hay una impronta de su análisis en su forma de trabajar los textos, abordar los textos, y de alguna forma se lo puede ver, quizás se enoja como lo digo, ¿no? Pero una especie de paladín que señala y denuncia las imposiciones que se ponen en juego en los textos y las injusticias que aparecen señaladas, también reflejadas en muchas obras, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta cómo no solamente trabaja con amplitud la obra cervantina, el Quijote especialmente, pero también recreaciones del Quijote, literatura moderna, centroamericana, y Quevedo, que bueno, nos vamos no vamos a sacar el protagonismo ahora a Cervantes. Así que bueno, muchísimas gracias, Jim, por estar acá. Ahora nos va a leer este trabajo sobre el apodo de Cervantes, ¿no? Anatomía de un apodo, el banco de Lepanto, de los estudios
tarde, el viernes por la tarde. Y luego a todos los organizadores de la 10ª edición de estas jornadas cervantinas internacionales de Azul por esta amable invitación a participar en ellas. Ha sido importante para mí por muchos motivos. Tal vez el principal sea el hecho de que no estaría aquí hablando con ustedes si no hubiera venido a la Argentina con 16 años, en el año 1965, para pasar un año viviendo con una familia argentina como estudiante de intercambio. Nunca había estudiado el español y el castellano antes. Tuve que ponerme las pilas para aprender lo suficiente para iniciar mis estudios en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, el ILSE, ubicado en el pleno centro de Buenos Aires, 2 meses y pico después de mi llegada. Me colocaron en 6º año, por lo cual todos mis compañeros me llevaban 2 años como mínimo. Además, tuve que estudiar 9 o 10 materias diferentes. El impacto que me produjo esa estimulante experiencia terminó encauzándome hacia los estudios de literatura de lengua española en la universidad, que incluyó mi posterior vuelta a la Argentina con una beca Fulbright en el año 1970, esta vez en la ciudad de Córdoba. Esa segunda experiencia también me dejó profundamente marcado por diferentes motivos, entre ellos el vivir un momento álgido de la historia argentina, que en mi caso incluyó pasar por el llamado segundo cordobazo o llorazo. También conocí a mi primera esposa, que en paz descanse, y a muchos amigos con quienes conviví durante la gran diáspora argentina durante los años de la dictadura. Por varias razones complicadas que me voy a explicar, no he vuelto a la Argentina desde el año 1971. En fin, toda una vida. Si bien vuelvo con la frente un tanto marchita, estar de nuevo seguramente me va a quitar algunas de esas arrugas. Como último detalle, quisiera dedicar esta conferencia a mi familia argentina, los Beckerman, y a mis compañeros de ILSE, que lograron infundirme con un espíritu de alegre travesura que no se me ha quitado hasta el momento, creo. Esta última revelación me sirve para entrar al tema de mi conferencia para hoy. Algunos de ustedes podrían estar preguntándose, a base de mi título, si no se tratará de una tomadura de pelo. ¿Por qué diablos centrarme en el famoso apodo de nuestro autor, quedando aún tantos misteriosos vericuetos cervantinos para explorar? ¿Y por qué meter a nuestro autor en la problemática de los estudios sobre la discapacidad? Parece, lo admito, una broma, quizá de mal gusto. Les diré que mi primer impulso fue, en efecto, esencialmente lúdico. En las universidades de mi país van proliferando departamentos, programas, centros, etc., dedicados a los estudios, studies, sobre una enorme gama de temas. Muchos de ellos centrados en grupos marginados, African American Studies, o en grandes tragedias históricas, Holocaust Studies. Reflexionando una noche sobre el famoso apodo de Cervantes, a saber, el Manco de Lepanto, me pregunté si ya no existiría un campo académico dedicado a los estudios sobre la discapacidad. Esto es, más allá del ámbito de las facultades de medicina o de las ciencias de salud. Sospeché que sí, pero no estaba preparado para el vasto horizonte que se me abrió de inmediato. Como seguir a esperar, los estudios sobre la discapacidad fuera del campo de la medicina se encuentran concentrados primordialmente en las ciencias sociales. Me sorprendió, sin embargo, que ya también constituían un flamante nuevo campo en las humanidades. En efecto, la Modern Language Association tiene sesiones dedicadas a los Disability Studies en sus congresos anuales desde hace tiempo. Como tal vez sería de esperar, la aplicación de los planteamientos teóricos al campo literario brilla por su ausencia en el ámbito del hispanismo. Una vez que pude constatar la existencia de un campo de estudios dedicado a la discapacidad en relación a la literatura, decidí tratar de ver qué pasaría si insertáramos el Manco de Lepanto en sus problemáticas centrales. Lo hice, como ya señalé, con intenciones semilúdicas. Es decir,
Se me ocurrió elaborar una especie de parodia de lo políticamente correcto que domina en tantas áreas del quehacer académico en mi país. En el caso de los llamados discapacitados, gracias a la muy admirable movilización política que ellos han emprendido en las últimas 4 décadas, existe una considerable presión no solo para facilitarles la vida en el sentido más práctico, sino para eliminar de una vez la enorme gama de términos despectivos que se han aplicado a ellos a través de la historia. Aquí llegamos precisamente al apodo de nuestro Miguel Cervantes. Llevo años refiriéndome a él, lo confieso, como el Manco de Lepanto, generalmente en determinados contextos donde se apodera de mí la tendencia de expresarme con ironía. En distintos momentos de mi carrera me he puesto a reflexionar sobre las implicaciones del hecho de que el mundo hispanohablante se refiere a su más insigne autor empleando un término que remite a su desperfecto físico. La tendencia sí es universal. Si le digo a un interlocutor lego que trabaja sobre Cervantes, con enorme frecuencia contestan con una especie de curiosa sonrisa, cuyo sentido exacto es difícil de descifrar. Ah, el Manco de Lepanto. Acto seguido casi siempre agregan una confesión, a veces marcada por un tono burlón y hasta desafiante. Pues la verdad es que no he leído el Quijote. En efecto, no lo han leído, pero sí saben lo suficiente para manejar el apodo de su autor. Y conste que ninguna otra cultura nacional se refiere a Cervantes con este apodo. En los países angloparlantes, por ejemplo, no lo llaman the one-handed chap from Napactus. Napactus es el nombre real. De hecho, muchos lectores, incluso los más cultos de nuestro planeta, no saben nada sobre la humanidad de Cervantes. Confieso que he pensado mucho sobre el porqué del empleo de este apodo en el ámbito cultural hispanohablante. En cuántas otras culturas encontramos la tendencia de referirse a sus figuras más ilustres evocando un desperfecto físico. Los portugueses no se refieren a su poeta más famoso como Bucadolio de Camões, el puerto de Camões. Los ingleses no hablan del lame Lord Byron, el paticojo de Lord Byron, etc. Incluso dentro del medio hispanohablante es difícil encontrar otros ejemplos del mismo fenómeno. No hablan ustedes, los argentinos, creo, del cieguito de Palermo. Algo así. Solo en ciertos segundos. A veces se me ha ocurrido que el perenne encanto del apodo tiene que ver con su resonante asonancia interna, el Manco del Lepanto. Claro está, si los españoles no tuvieran la muy arraigada costumbre de alterar la ortografía de los topónimos y nombres propios en general, por ahí ni siquiera habría surgido el apodo. El Manco de Napactus no tiene la misma chispa que Manco de Lepanto. ¿No se habrá dejado llevar el mundo hispano por la simple sonoridad de la frase? Pero ese no puede ser el motivo principal ni por la aparición ni por la persistencia del apodo. Hasta el momento, ninguno de mis colegas cervantistas me ha podido decir cuándo exactamente surgió. Tengo a una estudiante graduada que me está haciendo pesquisas digitales al respecto, amén de amigos bibliotecarios, pero nadie ha podido dar con él hasta el momento. Un bibliotecario me indica que 1803 parece ser el año de la primera utilización del apodo. Lo que sí es seguro es que no surgió durante la vida de nuestro autor, aunque sí hay referencias a su manquedad, no solo entre sus contemporáneos, sino en sus propias obras, como muchos de ustedes ya saben. Pero cuando se acuñó oficialmente el apodo, eso queda por determinar. Pero ¿por qué es relevante el asunto para los estudiosos y lectores de Quijote?
Aquí viene el curar tanto sobre el tan intentado apodo. Mi preocupación por el tema tiene que ver en parte con un profundo interés por lo que yo llamo el destino social del Quijote, a saber, el modo en que la obra ha sido movilizada dentro de la dinámica política, social e ideológica en la historia del mundo hispanohablante y mucho más allá de este. O sea, los usos del Quijote. Como hemos escuchado de la murga y de las novelas de esta mañana y el caso del teatro en Salta va por ahí. Todo lo que podamos decir los cervantistas profesionales de la academia, todos nuestros acalorados debates y sesudos libros incide muy poco o nada en la forma en que el texto ha sido consumido por el gran público. Parte de esta dinámica tiene que ver con la imagen visual o plástica que los lectores guardan del autor que escribió esta obra maestra. Llevo décadas tratando de explicarles a mis alumnos la necesidad de separar el autor de carne y hueso histórico del narrador del texto, de evitar la variada tendencia de decir: aquí en la página 220 García Márquez dice que el coronel Juliano Buendía, etc. Es una lucha totalmente inválida. Y si me quedo derrotado yo en mis aulas universitarias, tengo aún más seguridad de ser derrotado en la calle, o sea, entre los lectores veros. Prediquemos como prediquemos, siempre perdemos la batalla. Al final del día, permite la tendencia de ver la obra como proyección vital directa del autor histórico, de utilizar la vida de este como la clave hermenéutica para entender aquella. Y aquí, aquí interviene, repito, la imagen concreta, material que tengamos del autor. Por lo general nos encanta tener un retrato, una foto. Si podemos mirarle la cara, nos sentimos capaces de captar una parte importante de lo que quiso decir. Un tipo con esa pinta obviamente estaba diciendo tal o cual cosa en el episodio X de su novela, etcétera, etcétera. Por eso nos resulta tan desconcertante cuando nos enteramos de que en nuestro caso no existe ningún retrato auténtico de Cervantes, que esas representaciones plásticas que tenemos son puras especulaciones. Incluso el famoso retrato atribuido a Juan de Jauregui, que ha servido, entre otras cosas, a la semblanza de nuestro autor, que aparece en todas las monedas del euro que circulan en España y fuera. La cara de Cervantes circula en los bolsillos de bien. A pesar de esto, alguna que otra, a pesar de esto, tengo que volver aquí, son incluso el famoso retrato de Juan de Jauregui, que ha servido, entre otras cosas, con la semblanza de nuestro autor, que aparece en todas las monedas de euro que circulan en España y fuera. Ahí va un ejemplo. A pesar de esto, alguna que otra imagen del autor surgirá durante determinados momentos de nuestra lectura. Y aquí volvemos a nuestro famoso apodo. Este alude a un importante rasgo físico de nuestro autor, hasta tal punto que figura como el único que se destaca cuando nos referimos a él taquigráficamente. A la hora de representarlo visualmente, ¿qué hacen los artistas con su manualidad? Claro está, una opción es representarlos solo de los hombros para arriba. Tenemos muchísimas representaciones solo de su cara que van incluso
evolucionando de época en época. Cervantes ya aparece en el momento en que el Quijote entra en el canon universal hacia mediados o finales del siglo VIII, es notablemente diferente del que aparece en la época romántica o en manos de un Dalí en pleno siglo XX. Entonces aquí, claro, está la imagen de Cervantes que aparece en la edición de la Academia de 1780. Aquí me encanta este es un Cervantes romántico. Cervantes punky, ¿no? Aquí una versión de Cervantes de Dalí y luego esta también es Cervantes según Dalí. Entonces, muy diferentes de los primeros, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando lo representan de cuerpo entero? Aquí surge todo el problema de cómo la gente ha venido entendiendo la famosa manquera. Al oír el manco de Lepanto, muchos, incluso entre los más cultos, imaginan la ausencia total de la mano. Esto ha llevado a representaciones plásticas en las que, en efecto, falta la mano por completo. Yo podría comentar todo esto, pero no hay tiempo. Pero eso es un caso radical, digamos. En otras, el defecto está hábilmente disfrazado o bien desaparece del todo. Ahora sí, no, es el mismo artista, pero ahí presenta la mano de otro. La siguiente, ahí tapa la mano. Son todos el mismo pintor. Ahí está, por ejemplo, ahí en la plaza de España. Entonces está como tapado ahí. Aquí en la Biblioteca Nacional, ¿vale? De su mano izquierda parece, qué sé yo, de un jugador de béisbol, ¿no? O sea, no pasa nada con eso, ¿no? Esa es la que está delante de la foto. Entonces ahí como que está así como tapado, oculto, así. Esto digo usted, esto es un retrato del siglo XIX, ahí está tapado. Ahí hay otro de él escribiendo la historia, cuando tenemos el hecho de la muerte, donde ahí se tapa también. Bueno, ahí es elegante, ¿no? Sí. O sea, ahí sí aparece y nomás sí, ahí tapado. Ahí, ok, vamos a parar ahí. Están nosotros sus imágenes, pero tengo dos imágenes que tienen que comentar. El último, el manco está ahí en el País Vasco y creo que es producto de un acto banánico. Ok, entonces, para estos artistas, o sea, los que le notaban, representar la manquedad les parecería o bien superfluo o bien una efectiva falta de respeto. Claro está, todos los que miran estas imágenes maquilladas se dan cuenta del pequeño detalle. ¿Y dónde está ese brazo sin la mano? Y no es solo la persistencia del apodo en sí lo que explica este fenómeno. Las referencias a la humanidad proliferan en muchos de los textos culturales dedicados a la figura de Cervantes y a su obra, desde las eruditas biografías hasta los numerosísimos poemas líricos. Esto sucede en gran medida como epifenómeno de la plasmación visual de nuestro autor en el imaginario colectivo cultural. Su manquedad es un atributo importante de la imagen de Cervantes como pobrecito. El gran genio que quedó lisiado en la batalla más importante del siglo XVI, que pasó 5 años en el cautiverio, que pasó la vida en aburridos trabajos burocráticos, que estuvo preso 2 o 3 veces, que murió en la relativa penuria, cuyos restos mortales ni siquiera fueron recuperados hasta recientemente. Y claro, discriminado por converso, abusado sexualmente en Argelia,
obligado a prostituir a las mujeres de su familia para sobrevivir, etcétera, etcétera. Al elucubrar sobre estas desgracias encadenadas, como diría Pablo de Segovia, los escritores estudiosos colocan la mano mutilada en primera plana. A lo largo de los años he ido coleccionando lo que yo llamo pulserías, o también horteradas cervantinas, que se encuentran en los panegíricos dedicados a nuestro autor. Un riquísimo acervo de estos excesos lírico-cursis se encuentra concentrado, por ejemplo, en un cancionero cervantino publicado en España en 1947 para celebrar el cuarto centenario del nacimiento de nuestro autor. Veamos algunos botones de muestra. Cuando en su celda dormitaba preso el mutilado insigne de Lepanto, la gloria, G mayúscula, la gloria envuelta en misterioso manto, furtiva entraba para darle un beso. Cierta vez, al besarle emocionada, la gloria de Miguel, enamorada, lo despertó con su fulgor de estrella. Y él, al ver que la gloria lo quería, con el único brazo que tenía, siguió su calle y se marchó con ella. Ay, parece un canto. Esto es un tal Alfredo Gómez Jaime. Y otro. Aun cuando Manco se quedó levanto, y aunque cobrase arbitrios y alcabalas, ni los bajos oficios ni las balas a su ingenio inmortal causan daño. No fue Manco su numen portentoso para marcar al quijotesco tipo, y al hidalgo, al pobre hidalgo convirtió en coloso. Es un tal Bruno Portillo. Y finalmente, perdona mi lenguaje rudo y franco al hablar de tus páginas brillantes, se dirigía a Cervantes, ¿no? Perdona mi lenguaje rudo y franco al hablar de tus páginas brillantes, pero en fin, he salido del tranco y ves que no tengo nada de Cervantes, ni siquiera soy manco. Así pues, en los siglos posteriores, tengo un poquito más. Así pues, en los siglos posteriores a la muerte de Cervantes, su defecto físico ha servido de materia prima para infinitos intentos de moldear la imagen del autor. Pero ¿qué sucedía en su propia época? No cuesta mucho imaginar que en un medio sociocultural en que la gente no tenía pelos en la lengua a la hora de ponerles motes y apodos a sus prójimos, Cervantes estaría acostumbrado a las referencias peyorativas a su desperfecto físico. Se supone que en las academias literarias, donde primaba un ambiente de alegre y malintencionada ingeniosidad, su manquedad sería blanco de más de una referencia burlesca. Muchos de ustedes seguramente conocen el soneto de Lope de Vega. Escrito en parte en pie quebrado, reza así, cito solo. Para que no escribieses, orden fue del cielo que mancases en Corfú. Si el pobre Corfú es el padre. Hablaste fue, pero dijiste bu. Oh mala quijotada que te ve, honra a Lope Porrilla, o guay de ti, el sol, y si se enoja, lloverá. Y ese tu Don Quijote baladí, de culo en culo por el mundo va, vendiendo especias y azafrán ramí, y al final en Muladares parará. La manquera, en fin, resultado de una intervención divina para que Cervantes no se volviera escritor. Cosa que no sucedió, claro, pero lo que sí pudo escribir al final del día solo servirá, según Lope, como papel higiénico, como diríamos hoy día. Eso es lo que dice el Quijote va a servir para limpiarse. Peor todavía es la archiconocida referencias a la manquera que se encuentra en el prólogo con el que Avellaneda encabeza a su Quijote apócrifo. Cito:
Como casi es comedia toda la historia de Don Quijote de la Mancha, no puede y debe ir sin prólogo. Y así sabe al principio de esta segunda parte de sus hazañas, menos acabiado y agresor de sus lectores, que a su primera parte puso Miguel de Cervantes, y más humilde que el que secundó en sus novelas, más satíricas que ingeniosas. No le parecerán a él no son las razones de esta historia, y prosigue con la autoridad que él la comenzó, y con la copia de fieles relaciones que a su mano llegaron. Y digo mano, pues confieso decir que tiene solo una. Y hablando tanto de todos, hemos de decir de él que como soldado tan viejo en años como cuanto mozo en bríos, tiene más lengua que manos. Asusado por Lope o no, yo creo que sí, asusado por Lope o no, Avellaneda no puede evitar la tentación de aludir de forma despectiva a la mentira de ese Cervantes que logró insultar a muchos, y especialmente al Fénix, el famoso prólogo de la primera parte. Por el comentario de Avellaneda sabemos que el propio Cervantes fue quien dio lugar a la referencia peyorativa a su lesión. En efecto, a través de su vida, el propio Cervantes evocaba su herida en distintos esfuerzos por construir una imagen de sí mismo para sus lectores, un caso de self-fashioning o automodelación, ¿no?, para usar la conocida terminología de estilo individual. Como veremos más adelante, un área importante de los estudios sobre la discapacidad tiene que ver con la manera en que los discapacitados afrontan su condición y la integran en la forma de manejar el modo en que la sociedad los percibe. Los movimientos en pro de los derechos de los discapacitados, los propios afectados muchas veces se defienden yendo a la ofensiva. Es decir, asumen su condición con desafiante orgullo. Su llamada discapacidad se convierte en una insignia de honor. Este fenómeno se manifiesta en los albores de la carrera literaria de Cervantes, a saber, en la epístola a Mateo Vázquez, que nuestro autor escribe cuando todavía es cautivo y en la que pide ayuda para sí mismo y para los otros cautivos. Y por cierto, recientemente probó que eso sí lo escribió él, ¿no? No es obra apócrifa. En este texto se encuentra el relato de su participación en la batalla de Panto, que incluye estos versos. Cito: a esta dulce sazón, yo, triste, estaba con la mano en la espada asida, y sangre de la otra me derramaba. El pecho mío de profunda herida sentía llagado, y la siniestra mano estaba por 1000 partes ya rompida. En el contexto general de la epístola, la referencia a la mano herida sirve para enaltecer su propio sacrificio personal en aras de la gloriosa victoria de la cristiandad. Pagó su cuota de sangre, quedando lesionado de por vida, y ahora se halla privado de su libertad en tierra de infieles. Luego tenemos la referencia tal vez más famosa a su santidad, por encontrarse en el autorretrato que Cervantes elabora en el prólogo a las novelas ejemplares y a la que remite a Avellaneda en el pasaje que acabamos de examinar. Como todos los expertos señalan, es el único retrato auténtico que tenemos. Tras destacar su rostro aguileño, los alegres ojos y la nariz corva, ahí está, prosigue a decir lo siguiente: perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberle cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, y esperan ver los venideros. Aquí adopta la estrategia perfilada arriba, muy típica de los activistas de los movimientos de los discapacitados, a saber, meter su condición en las narices de la llamada sociedad normal para mostrar su orgullo por ella, que es vergüenza. La tercera referencia a su lesión se encuentra en el primer capítulo del Viaje de Parnaso, donde Mercurio, al reclutarlo para la empresa en cuestión,
se dirige a nuestro autor en los siguientes términos. Oh sobrehumano y sobre espíritu silenio levantado, toda abundancia y todo honor te sobre, que en fin has respondido a ser soldado antiguo y valeroso, que lo muestra la mano de que estás estropeado. Bien sé que en la naval, dura palestra, perdiste el movimiento de la mano izquierda para gloria de la diestra. Es aquí donde se establece una conexión importante entre la discapacidad física sufrida por un lado y su creatividad literaria por otro. Como he señalado en otra parte, si Cervantes no hubiera sufrido la herida del acusazo turco, seguramente no estaremos participando hoy en este maravilloso encuentro en medio de la pampa argentina. Si la bala hubiera llegado del todo, Cervantes sin duda hubiera seguido su carrera de soldado profesional tan campante, llegando a viejo solo con las cicatrices del pecho. Esto es, si no se muriera como carne de cañón mucho antes en otra de las interminables campañas bélicas de la España imperial. El balazo en ese lugar preciso cambió la historia literaria del mundo. Recordemos que al extender la invitación al viaje de Parnaso, Mercurio, dios del ingenio, lo apostrofa como raro inventor. En los estudios sobre la discapacidad hay todo un subcampo dedicado a los veteranos de guerra. Y sí, en mi país ya existen programas universitarios dedicados a los Veteran Studies, estudios de veterano, cuyo objeto de investigación son todas las secuelas del combate, tanto físicas como psicológicas, en los soldados. En los casos de los desperfectos físicos, siempre prima la ambigüedad que caracteriza el apodo cervantino. Manco, sí, pero se trata del manco de Lepanto, la gran victoria militar contra los infieles. Este desperfecto se traduce en un profundo honor, como lo son las mutilaciones sufridas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. El veterano sin piernas siempre puede sentirse orgulloso porque su condición es resultado de su participación en una causa noble. Eso, claro está, si los que te miran saben cómo perdiste las piernas. En un desfile de veteranos, tu silla de ruedas es una señal de distinción. En otros contextos, la gente puede pensar, pobrecito, estuvo en un accidente de coche. Es así. Los esfuerzos que el veterano mutilado tiene que invertir para que la gente vea su condición en términos positivos y no lo contrario, los vemos en el propio caso de Cervantes. Ya hemos visto cómo Avellaneda lo escarnece por su humanidad. Cuando Cervantes, profundamente molesto, le contesta en el prólogo de su propia segunda parte, explica el motivo de su manquera. Cito: lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros. Si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien los mira, son estimadas, a lo menos, en la estimación de los que saben dónde se cobraron. Que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga. Y es esto en mí de manera que si ahora me propusiera y facilitara un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa, que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella. ¿No? Sí, soy manco, pero fue ahí, y yo prefiero estar manco por haber participado en esa gran batalla tan importante. De modo fascinante, Cervantes aquí adopta nuevamente la estrategia desplegada por los activistas más militantes de los movimientos político-culturales de los discapacitados.
quienes convierten su minusvalía en motivo de orgullo, incluso empleando en sentido inverso términos despectivos utilizados por la mayoría normal para referirse a ellos. En el mundo angloparlante, estos activistas adoptan el término crip, que es la revisión denigrante de la palabra cripple, o sea, minusválido, para referirse a sí mismo en una actitud desafiante, tal como los afroamericanos utilizan el término racista nigger, o bien como movimiento homosexual ha abrazado términos como queer y dyke. La respuesta de Cervantes a otro insulto de originalidad, el haberle tachado de viejo, también anticipa una importante corriente dentro de las teorías sobre discapacidad. Esta señala que los discapacitados constituyen una minoría a la que paradójicamente todos los miembros de la mayoría pertenecerán en algún momento. Es decir, nadie puede detener el paso del tiempo. En algún momento todos padeceremos de alguna discapacidad física o mental. Si no tenemos las cuatro diferentes formas, ¿no? En los esfuerzos por cultivar mayor solidaridad con los discapacitados, se destaca la necesidad de recordarles a aquellos que los pueden mirar donde estén o que protestan por los gastos que incurrirán si se ven obligados a poner una rampa de acceso a los que andan en silla de ruedas, que algún día ellos mismos se verán insertados en esta supuesta minoría, ¿no? Un destacado teórico insiste en la necesidad de infundir en todos la conciencia de nuestra fragilidad compartida, o shared frailty, o sea, la fragilidad compartida que todos compartimos. Aunque no lo dice abiertamente Cervantes en este pasaje, de alguna forma hace lo mismo. Ojo, Ariel, a ti te va a pasar lo mismo. No vayas insultando a la gente que ha llegado a la vejez. El último ejemplo de automoderación o self-fashion cervantina, que incluye una referencia a su manquera, es, claro está, el prólogo de Persiles, texto que escribe literalmente en el lecho de la muerte. Me refiero al prólogo. En la famosa puesta en escena de su encuentro con el estudiante Pardal, recordarán lo sucedido al enterarse de que ese señor montado en el rocín pasilado es Miguel de Cervantes. Cito. Apenas hubo oído el estudiante el nombre de Cervantes cuando, apeándose de su cabalgadura, cayéndose de aquí el cojín y allí el portamantas, y con toda esta autoridad caminaba, arremetió a mí y acudiendo a asirme de la mano izquierda, dijo: sí, este es el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre y finalmente el regocijo de las musas. Se trata, repito, de la despedida final a sus lectores. Se muere pocos días después de escribir este paratexto. Incluir la alusión a su manquedad me parece un claro indicio de la centralidad de esta condición en su vida. Resulta extraño, a mi parecer, el oxímoron empleado por el estudiante, manco sano, amén del detalle que le agarra precisamente la mano izquierda, o sea, la mutilada. La frase va de la mano, por así decir, con la referencia a su fama como escritor alegre y tan talentoso que es el regocijo de las musas. ¿Estará señalando Cervantes que gracias a su talento literario se ha curado? ¿Que de alguna forma su obra literaria ha servido de prótesis que lo ha dejado sano, completo? ¿Y no habrá cierta autoalabanza implícita al destacar su fama como autor alegre? Yo soy capaz de ser alegre, de hacerles a ustedes e incluso a las musas reírse, a pesar de esta manquera que es objeto de la burla de mis detractores. Yo me río de los que se ríen de mi manquedad. Además, soy o seré más famoso que todos ustedes juntos. Los cito textuales.
El acto del estudiante de asir la mano izquierda al lanzar sus alabanzas también parecería señalar la conciencia de Cervantes de la conexión entre su discapacidad y sus logros como escritor. Yo no habría escrito lo que he escrito si no hubiera quedado manco. Una cosa, por querer nacido, llevó a la otra. Ahora bien, ¿cómo se vería exactamente esa mano asida por el joven admirador de Cervantes? Ya nos hemos referido a la historia de sus representaciones iconográficas a través de los siglos. Pero claro está, ninguna de ellas se basa en una prueba documental. Ni Cervantes mismo describe la mano en términos explícitos. Pues gracias a las acuciosas pesquisas del doctor Antonio López Alonso, catedrático de traumatología y cirugía ortopédica de la Universidad de Alcalá, sabemos en qué consistiría exactamente la manquera del banco. Basándose en su estudio de los manuales de cirugía y de las prácticas comunes de las clínicas del ejército español de aquella época, el catedrático explica en un libro titulado Cervantes, manco y bien manco, que nuestro autor había quedado con mano de gancho, o sea, así, mano de gancho. Tiene que ver con la técnica desarrollada por Ambrosio Paré en el siglo XVI, que favorecía un proceso de cicatrización que dejaría la mano de esta forma. O sea, la alternativa era mucho peor, era casi morirse. Por cierto, lo pueden buscar en YouTube al doctor Antonio Alonso López hablando de esto. Parece un tipo, tú no lo tienes que conocer, es una especie de cronopio morboso. Como nos asegura el profesor López Alonso, con los tratamientos de la actualidad, Cervantes no hubiera terminado así. En fin, la mala suerte de no haber nacido en el momento histórico apropiado. De haber existido esta técnica, quién sabe, Cervantes hubiera podido seguir alegremente su carrera militar. Abordar la actividad de Cervantes en términos puramente médicos nos sirve de transición a la última parte de esta conferencia, que se va a terminar ahora. Si recorremos la inmensa bibliografía dedicada a la discapacidad, lo primero que llega a nuestra atención es la gran división entre los enfoques puramente médicos o fisiológicos y los llamados sociológicos. Los primeros tienen que ver con lo que podríamos llamar la mecánica de la discapacidad. El cuerpo considerado como una colección de piezas. Es decir, primero, definir en términos médicos la discapacidad. Los fallos físicos y mentales que no le permiten a la persona desempeñarse como la gente normal. Y luego desarrollar formas de, entre comillas, curar a esta persona en la medida posible, a veces mediante medidas prostéticas. Este tratamiento aglomera a toda una enorme gama de profesionales de la salud, desde los traumatólogos hasta los terapeutas físicos, y sí, los psiquiatras y psicólogos que tratan a los llamados enfermos mentales y a los que sufren un retraso cognitivo. Se establece la norma de la normalidad, por así decir, y se hace todo lo posible para insertar al discapacitado definido oficialmente como tal, dentro de aquella norma. Este enfoque ha sido cuestionado cada vez más dentro de la teorización surgida en los últimos 40 años por distintas corrientes que se agrupan bajo lo que se suele llamar el modelo social de la discapacidad. Estos esfuerzos han partido de diversas premisas teóricas y metodológicas, marxistas, feministas, postestructuralistas, etc. No existe un modelo social de la discapacidad universalmente aceptado. Lo que los une a estos estudiosos es la premisa de que la discapacidad no es reducible a un simple problema mecánico, ni en la esfera física ni en la mental.
Más bien, el problema de la discapacidad tiene que verse dentro de una gama de factores de origen social y cultural, desde las actitudes de la mayoría normal hacia la minoría anormal, hasta los efectos producidos en los discapacitados por la falta de implementación de medidas prácticas que pudieran eliminar las barreras que nos confrontan todos los días. Algunos teóricos enfatizan que la discapacidad no es algo que exista exclusivamente en el individuo, sino que es producida por la sociedad mayoritaria. Es decir, el individuo discapacitado no sería clasificado como tal si la sociedad se modificara lo suficiente para acomodarlo. Las modificaciones tendrán que partir de un cambio profundo en las actitudes dominantes hacia los llamados discapacitados, lo cual llevaría en principio a las medidas prácticas materiales que permitieran su integración plena en la sociedad. Esta a su vez sería beneficiada por las enormes capacidades que marca a este grupo. Como todos los seres humanos, los discapacitados tienen habilidades en dosis variables. Somos pocos los que somos genios en todas las materias de la escuela, los que somos ases en todos los deportes, etc. Pasa exactamente lo mismo con los discapacitados, cuyos talentos reales han sido desperdiciados por la sociedad que los ha metido en esa categoría que los aparta de la posibilidad de ejercerlos. Pensemos en un caso extremo. Stephen Hawking, ¿no? El físico, que paz descanse, el cripple por excelencia. En otros contextos históricos, su enfermedad degenerativa lo hubiera consignado a la cama de una residencia para discapacitados, donde hubiera ido muriéndose sin darnos sus enormes aportes científicos. La corriente del modelo social de la discapacidad fue en gran medida propulsada por la misma movilización política de los discapacitados a partir de los años 60. Al movilizarse ellos como otra minoría discriminada en los Estados Unidos, forzaron la aprobación en el Congreso del Americans with Disabilities Act, una serie de leyes que exigieron, entre otras cosas, la construcción de rampas de acceso en todos los edificios federales y la implementación de programas de educación especial para los niños con severos problemas de aprendizaje. En épocas más recientes, la vanguardia de estos momentos no solo ha cultivado esas actitudes de desafiante orgullo que mencioné antes, cripple pride en inglés, cripple pride, sino que han levantado el nivel de conciencia sobre la llamada interseccionalidad de la discapacidad. Esto es la convergencia de la discapacidad con cuestiones de género, de raza, de orientación sexual, clase socioeconómica, etc. Algunos teóricos incluso han enseñado cómo muchísimos de los grupos discriminados por la sociedad han sido definidos históricamente en términos reminiscentes de las actitudes hacia los discapacitados, desde las mujeres hasta los negros, desde los indios hasta los homosexuales, todos han sido vistos como defectuosos, de algún modo, con respecto a la norma hegemónica. Uno de los más brillantes teóricos sobre discapacidad, Tobin Sievers, ha desarrollado la noción de la habilidad como una ideología, más que una realidad científica. O sea, la noción de habilidad como una ideología. Como todas las ideologías, esta tiene importantes ramificaciones sociales y políticas, y por tanto debe ser desenmascarada como tal. Muy bien, ¿por qué meter a nuestro mando de panto en toda esta problemática teórica? Como señalé al principio, mi impulso inicial fue más bien juguetón. Pero mientras más me ahondaba en el campo de los estudios sobre discapacidad, más iba tomando conciencia de la enorme gama de posibilidades de futuras investigaciones cervantinas que se abrían. Terminé
cierto modo como el burlador rural o autoburlador en este caso. En el poco tiempo que me queda, solo quiero sugerir algunos caminos dignos de ser explorados en el futuro. No voy a adelantar hipótesis blindadas por los cuatro costados por una investigación a fondo, sino más bien preguntar ¿qué pasaría si fuéramos por este camino? ¿Qué pasaría si fuéramos por este otro? Como ya señalé, un subsector de los estudios sobre discapacidad está centrado en el campo de las humanidades, desde los estudios sobre literatura, cine y artes plásticas hasta la filosofía y la religión. En el caso preciso de la literatura y del cine, muchos de los análisis se enfocan justamente en el papel de estos en el fortalecimiento de los estereotipos negativos sobre la discapacidad. Por ejemplo, la obsesión autodestructiva del capitán Ahab por cazar a aquella ballena blanca Moby que lo dejó sin tierra, sin una pierna. Conclusión, los discapacitados terminan poseídos de resentimiento, de deseo de venganza, etc., que producen los resultados desastrosos. Pero otros estudiosos de la representación de los discapacitados en la arte y literatura señalan una dirección diferente, que no se enfoca exclusivamente en el motivo de la llamada imagen negativa. Entre otras cosas, buscan llenar una laguna enorme que sufre el estudio sobre la discapacidad en términos históricos o documentables. O sea, los que estudian la historia de la discapacidad no encuentran archivos históricos convencionales. Entonces, bueno, ¿por qué no buscar en el campo del más cultural, literatura, etc.? Como insisten David Mitchell y Sharon Snyder, las artes constituyen un considerable archivo sobre la forma en que sociedades anteriores abordaban la discapacidad. Como el problema de la discapacidad es resultado en gran medida de las actitudes sociales hacia ella, este tipo de investigación puede desvelar la evolución de estas actitudes. Esto es, partiendo de su tratamiento literario, cinematográfico, etc. Puede permitirnos ver mejor los enormes obstáculos construidos para los discapacitados con la simple forma en la que la sociedad los ha visto en el pasado, lo cual nos puede llevar a pensar en cómo la sociedad debería configurarse en el futuro. Otra rama de esta línea de investigación se centra no solo en los personajes representados, sino en los autores y las autoras que han sufrido discapacidades físicas y mentales y la posible influencia de estas en la génesis de sus obras. Mitchell y Snyder son los dos estudiosos que han contribuido más a esta línea de investigación. En un importante artículo, ellos incluyen una imponente lista de autores que han sufrido discapacidades, desde John Milton y su ceguera, y Lord Byron con su Clubfoot, su pie sambo, hasta el jorobado de Alexander Pope. Me chocó el hecho de que no se incluyera la figura del manco de Panford. Como ya señalé anteriormente, siendo un caso más que obvio, a mi parecer, para esta línea de reflexión. Puede ser síntoma de la perenne marginación de las letras hispánicas dentro del estudio de la literatura universal. Pero también puede ser una ignorancia. O sea, tal vez Mitchell y Snyder simplemente no saben lo de la humanidad. ¿Por qué? Justamente, repito, porque no se le conoce a Cervantes como the one-handed chap of Napatos en el mundo angloparlante. Pero lo que resulta tal vez más sorprendente aún es la ausencia de Don Quijote en su lista de personajes literarios que sufren discapacidades, aunque sí mencionan a otros personajes marcados por enfermedades mentales de diversa índole. Insisto nuevamente, la categoría de la discapacidad también incluye a los que sufren de los trastornos mentales,
o congénitos o adquiridos. En fin, tratándose del personaje literario más famoso de la historia de las letras de Occidente, llama la atención su ausencia. Una vez que nos fijemos en la problemática de la psicogénesis de las obras de arte, el caso cervantino resulta más que tentador. Se ha lanzado una considerable gama de posibilidades, desde su condición conversa hasta el trauma causado por su cautiverio en el arquero. Hay muchos más. O sea, las condiciones de posibilidad de obra a través de estas experiencias que tuvo. Posiblemente converso, cautiverio, etc. Que yo sepa, nadie ha indagado seriamente en el factor de la manquera. Como el acercamiento del doctor López Alonso es puramente traumatológico, tampoco hurga por el lado de la psicogénesis del Quijote. Si empezáramos a hacerlo, no podría sino llamarnos la atención el hecho de que Cervantes, mutilado por un arcabuzazo, escribiera todo un enorme relato ficticio sobre un personaje discapacitado. Todos hemos escrito sobre la locura de Don Quijote, pero ¿cuántos la han estudiado desde la problemática de la discapacidad y de las secuelas que genera? Una investigadora norteamericana ha analizado las narrativas que producen los que sufren de una discapacidad, o bien por evento traumático, un accidente de coches, o por la aparición de una enfermedad degenerativa, la Parkinson. Se trata de enormes alteraciones o interrupciones, o sea, disruptions en inglés. Se trata de enormes alteraciones o interrupciones del curso de la vida, un parteaguas entre dos fases dramáticamente diferentes. Ella estudia la manera en que los discapacitados abordan en los relatos orales que iba recolectando a través de entrevistas estas interrupciones, ¿no? Cómo las abordan para hacerlas encajar en su forma de entender lo que les ha pasado, de asignarles un sentido en términos existenciales o espirituales. Muchas veces se da un evidente efecto terapéutico a la hora de contar sus historias, ¿no? Públicamente, en vez de guardarlas para sus adentros, donde muchas veces solo terminan carcomiéndolos. Cervantes sufre una traumática alteración. Y su trayectoria vital, cuando a la edad de 24 años, queda con una mutilación corporal que lo acompañará durante el resto de su vida. No solo marcó un antes y después en su vida profesional, sino en términos de su autoimagen. ¿Y cuál sería el efecto de esa manquera, por cierto, en el desarrollo de su vida afectiva? Varios estudiosos de la discapacidad centran su atención justamente en las secuelas en la vida sentimental e incluso sexual. A la hora de cortejar o de seducir, a la hora de meterse en la cama con Ana Franca o con Catalina Salazar, ¿cómo se abordaría esa fealdad corporal? Por cierto, ninguna de sus relaciones de pareja duraron mucho, por lo menos de manera perceptible. Acercándose a la fase final de su vida, este escritor se pone a narrar la vida de un hidalgo metido en años que también sufre una alteración. Esto es al volverse loco, lo cual lo lanza a los caminos como caballero andante en una época en que ya no se estiraba. La novela entera narra las consecuencias de esa discapacidad psicológica y todos los esfuerzos por curarla. Es decir, en el caso de Don Quijote se ve en vivo e indirecto la campaña de un sector de la sociedad de meter al protagonista en los esquemas de la normalidad, tal como la entiende la mayoría. Y claro, esos esfuerzos al final tienen éxito. Alonso Quijano, gracias a la estrategia terapéutica realizada por el cura Pedro Pérez, Sancho Carrasco, Sobrina, etc., recupera la cordura. Un final feliz, tal como el que busca el establishment médico en el caso de los discapacitados en general.
Pero desde luego es un final feliz un tanto típico. Se cura a un sofiano, pero acto seguido se muere. El final feliz de la segunda parte apócrifa también corresponde al mismo modelo, si bien desde otro ángulo. Sigue con su locura de Don Quijote, pero por lo menos es ingresado en una de esas instituciones que van surgiendo cada vez más en los inicios de la modernidad. Esto es un manicomio. No cura a nuestro protagonista, pero por lo menos impide que cause desórdenes públicos. Observar el comportamiento de la sociedad normal, tanto en el Quijote auténtico como en el apócrifo, sirve como archivo del tipo que los estudiosos de la historia y la discapacidad encuentran valiosísimos. Muchos lectores hoy día, y especialmente los estudiantes, quedan horrorizados por la crueldad manifestada por muchos personajes con los que se encuentra el protagonista. Como profesor, tengo que explicar que reírse de los locos, hacerles burlas pesadas, no sería considerado comportamiento inmoral, digno de castigos legales, etc., en la época. Así, nuestros estudiantes ven la evolución de nuestras sociedades en sus actitudes hacia los discapacitados. Algunos que se quejan del sufrimiento causado por lo políticamente correcto hoy día, pueden ver la alternativa. Los buenos tiempos de antes, en los que uno podía burlarse abiertamente de los discapacitados. La reacción negativa a la forma en que los normales tratan a Don Quijote nos lleva a otro aspecto de la discapacidad. Desde el movimiento del movimiento romántico se ha abierto una avenida para transformar fundamentalmente la forma en que se representa la discapacidad en las artes, la cual a su vez ha dado lugar a importantes cambios en la actitud de la sociedad normal hacia este sector minoritario. Se trata de la elaboración de narrativas transgresoras en las que la discapacidad física o mental se presenta de manera paradójicamente positiva. Esto es como algo que le confiere una compleja dignidad al personaje en cuestión. Los estudiosos que se han centrado en este fenómeno destacan personajes literarios como Ricardo III de Shakespeare, Tiny Tim en A Christmas Carol de Dickens o el cacique Brandon de Alguien voló sobre el nido del cuco. Vuelve a señalar el hecho de que el Don Quijote que domina el imaginario colectivo de nuestro momento histórico es el Don Quijote reelaborado de modo profundo por los románticos. Simplificando mucho, sabemos que en la aproximación romántica la locura de Don Quijote se valora positivamente como una virtud. Es el individuo, con mayúscula, el outsider, que se revela contra las restricciones de la sociedad, con mayúscula, que lo mantiene maniatado. Es el gran incomprendido, cuyas buenas intenciones de raíz cristiana en última instancia no son apreciadas por la llamada gente normal. El happy ending de la obra, tal como se leía en los primeros 2 siglos después de su publicación, viene siendo una tragedia dentro de esta lectura. Esos lectores que simpatizan con la locura de Don Quijote suelen ser los mismos que reaccionan mal ante el tratamiento cruel que recibe el protagonista a manos de los llamados normales, lo cual puede aumentar su capacidad de sentir empatía hacia los discapacitados en general. Y aquí volvemos a la compleja dinámica de las movilizaciones políticas centradas en el problema de las discapacidades. Algunas corrientes, como ya notamos, se esfuerzan por transformar la discapacidad en una identidad positiva, tal como los afrodescendientes, las mujeres y los gays han hecho en sus propios casos. Hacerlo en el caso de la discapacidad resulta, por motivos evidentes, muy difícil. En una columna publicada recientemente en el Boston Globe,
se ha observado la ausencia de superhéroes cinematográficos con discapacidades. Claro está, parecería una enorme contradicción en términos. El superhéroe es, por definición, un superdotado físico o a veces mental. Pero aquel que sufre de una discapacidad física o cognitiva, pero aquel que sufre de una discapacidad física cognitiva, ¿acaso no puede ostentar otras dotes que no solo compensan por ese desperfecto, sino que lo convierten en un individuo singular, un auténtico héroe? Y tal vez no sería posible convertir ese mismo desperfecto en el punto de partida para su praxis superheroica. Es justo lo que sucede en el caso de Don Quijote. Su discapacidad cognitiva lo transforma en ese personaje inmortal cuya nobleza se mira hasta nuestro presente. No puede servir, esto es, en su fase discapacitada, como icono positivo para la comunidad de los discapacitados a la hora de reivindicarse ante la mayoría normal. Y el propio Manco de Panto no puede servir él como modelo para comunidades de discapacitados, especialmente tal vez para los veteranos que vuelven de la guerra con sus vidas alteradas para siempre. Ya hemos señalado el hecho de que Sumantier dio lugar, si bien oblicuamente, a su carrera de insigne escritor. Aparte del hecho bruto de que su impedimento físico fue condición de posibilidad de su conversión en escritor, ¿no podría ser que su condición haya contribuido a la génesis de esa sensibilidad tan única que forjó la obra inmortal? Su héroe, subrayemos de nuevo, es un discapacitado mental. ¿No se vería reforzada la conciencia de nuestro autor respecto a la fragilidad compartida de la humanidad por la carencia física que fue impuesta a él por la guerra? Y Don Quijote no es la única Y Don Quijote no es la única obra cervantina en la que se encuentran posibles reelaboraciones de la problemática de la discapacidad. Recordemos el caso del licenciado Viviera, por ejemplo. Su vida también sufre una grave alteración, disruption. Esto es, al volverse loco a causa de la medicina envenenada. Su trastorno mental se pone en manifiesto de una manera que no puede sino causarnos a reflexionar. Tomás Roaja se cree estar hecho de vidrio. Su supuesta fragilidad corporal exige toda una serie de medidas de protección, desde la ropa suelta que él lleva hasta la exigencia de que le hablen desde cierta distancia. No podía verse su peculiar locura como una proyección altamente imaginativa de la condición de un autor con el cuerpo roto, o sea, nuestro Cervantes. Y como sucede con nuestro diálogo, el momento de la curación está cargado de ironía. Conduce, recordemos, a su incorporación en los tercios de Flandes, donde termina muriendo, en principio, en alguna batalla, o sea, con el cuerpo roto. Como en el caso de Don Quijote, la curación conlleva la muerte. Hay otros personajes claves cuyas vidas sufren sus interrupciones traumáticas. Por ejemplo, Cardenio y el capitán Cáustico. Escribir sobre estas trayectorias alteradas no serviría tal vez como formas de autoterapia, como prótesis psíquica para nuestro Manco. Hablando de introducciones, debo ir cerrando esta presentación antes de que los organizadores me hagan señales de que ya es hora de que se apaguen las guitarras. Lo haré con una nota más personal. Está de moda en diversos campos de las humanidades y las ciencias sociales poner sobre la mesa, muchas veces en plan casi confesional, su conexión personal, hasta íntima, con el tema que uno está investigando, especialmente si es doloroso. La noción, claro, es que el investigador se muestre consciente del hecho de que su propia perspectiva necesariamente influirá en los resultados de su investigación.
También es una maniobra retórica, una variante de la captatio benevolente, en la cual uno intenta ganar la simpatía del lector con relaciones íntimas. En mi propio caso, sí es cierto que se han ido acumulando experiencias en tiempos recientes de mi vida que pueden haber sido el factor catalizador para estar ante ustedes hoy intentando realizar esta anatomía de un apodo. Entre ellas, observar la experiencia de mi madre, que sufrió un derrame cerebral a los 80 y tantos años, el cual cortó, entre otras cosas, su carrera como organista de su iglesia y terminó conduciéndola a una silla de ruedas. Luego, al caso de mi mejor amigo, diagnosticado con esclerosis múltiple a los 50 y pico de años, una interrupción progresiva e implacable que cortó su carrera como abogado, profesor de leyes y activista político a favor de la independencia de Puerto Rico. Y finalmente, no me gusta mi conferencia, me gusta y finalmente, mi propia experiencia en el terreno de la fragilidad compartida, que en algún momento, en grados variables, terminará metiendo a todos nosotros en esa extraña supuesta minoría de los discapacitados. El paso de los años, el consecuente desgaste del cartílago de una rodilla me generó una leve cojera que concientizó no solo sobre el dolor físico, sino sobre el dolor social, por así decir, que genera una discapacidad, aunque ésta sea mínima. Desde las bien intencionadas expresiones de simpatía de mis colegas en la Universidad de Boston, que me veían cojeando cuando iba a clase, Jim, what's wrong with your leg? ¿Qué te pasa bien? Pregunta que me habían hecho ya por lo menos 50 veces, hasta su contrapartida popular en mi pueblo en España. Santiago, estás cojo, ¿qué te pasa? O sea, en España me llaman Santiago y estoy en una zona de Málaga. ¿Qué pasa? Que estás cojo. Y esto último fue esto último que me terminó preocupando más. Siendo españoles y andaluces, para mayor libre, sabía que si no me arreglaba la rodilla, lo cual hice el año pasado, iba a terminar siendo Santiago el Cojo durante mi futura jubilación ahí. Claro, el apodo serviría para distinguirme de los otros Santiagos del pueblo, pero no estaría exento de un retitín sardónico. O sea, siempre es sardónico, ¿no? Lo cual me hace volver a mi punto de partida, con esto vamos a terminar. Aunque me aseguran muchos de mis amigos y colegas del mundo hispanohablante que llamar a Cervantes el manco de Panto no es una falta de respeto, no se me va de la cabeza que sí tiene su lado un tanto oscuro. Sí, es el manco del Panto, la gran victoria contra los infieles, etcétera, etcétera. Pero al final del día es manco. Cuando le mandé un breve mensaje a Paco Rico, preguntándole a él, que lo sabe todo, claro, en qué época se unió el famoso apodo, después de decir que no sabía, cosa rara, me sugirió lo siguiente, cito, esto es de Paco: te doy una manera de empezar la ponencia. El hijo puta de César González Guano, a quien llegué a conocer en 1958, contaba, o de él se contaba, que se dio a conocer en una conferencia en el Ateneo con el pelo teñido de verde y afirmando: se nota que Cervantes era manco, porque el Quijote es un libro escrito con los pies. El caso es que sintácticamente no me faltaba razón. Eso lo agrega Paco. El calificativo obsceno que el académico de lengua aplica a González Guano no es por su opinión sobre su escaso talento literario, sino, supongo, por haber sido procesado en ausencia por la República Francesa por delatar a miembros de resistencia durante la ocupación nazi. Traigo esta anécdota a colación porque es índice del modo en que las referencias a los desperfectos físicos de los individuos
siempre contienen un latente vector denagante o tendencioso, aunque solo sea una broma. La gracejada de González Ruano es un claro ejemplo de lo que estoy notando. Queriendo hacerse el provocador, alude a la mala escritura de Cervantes con una referencia a su banquera. Muestra la vulnerabilidad de cualquier individuo que pertenece a una minoría discriminada. Si se calientan los ánimos en una situación determinada, siempre se puede recurrir al epíteto o apodo despectivo. No se preocupen, no voy a lanzar una campaña para que retiremos de circulación el famoso apodo de nuestro amigo Miguel. Al explorar la banquera de nuestro autor dentro del contexto de los estudios sobre la discapacidad, simplemente me he hecho más consciente de las ramificaciones culturales, sociales, políticas de este tipo de apodo. Si mirar la forma en que la sociedad normal de comienzos del siglo XVI aborda la discapacidad de Don Quijote, nos puede llevar a pensar sobre su intrínseca crueldad. Otro tanto debería pasar cuando usemos, siempre sonriendo, claro, el famoso apodo de su creador. Y recordemos que si bien ahora podemos estar tranquilos y contentos porque gracias a Dios no somos ciegos o paralíticos o rengos, en algún momento se nos manifestará esa fragilidad compartida a la hora de vulnerarnos. A ver si nos gusta cuando la gente se refiere a nosotros, siempre con cariño, por supuesto, como el viejito de Fernando o la viejita de María. Muchas gracias.